compungieron o fueron punzados de corazón, tocaron, una lanza tocó profundamente el corazón. Al oír esto, lo que Pablo está diciendo ahí, el carcelero, entonces dijeron a Pedro y los otros apóstoles: queremos un temor, pero la palabra penetró, tocó por dentro. Ahora, miro algunos otros lugares en la palabra y después quiero ver algunos ejemplos. Dice déjenme ver aquí. Veamos Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Esto está relacionado con el tema que estoy hablando y tanto que la palabra nos habla de esto. Tito capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice: todas las cosas son puras para los puros. Entonces requiere, es un requisito. Necesito tener conciencia pura, corazón puro. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces muestra que la conciencia puede llegar a ser corrompida, donde ya lo que debe ser puesto freno ya está corrompido y ya nada pasa. Es como algo sobre el agua de un pato. El agua no penetra el pato. Y esto puede pasar con nosotros. Y hago la pregunta: en nuestras iglesias, ¿cuántos sermones han escuchado la gente? ¿Cuántos sermones habla el pastor acerca de adulterio, fornicación, etc.? Pues en cuántas iglesias hay hermanos que siguen fornicando, que siguen adulterando. Es una plaga. Entonces no es cuánto que he escuchado, pero cuánto que esa palabra afecta o me da sensibilidad. Que tengo un corazón sensible al Espíritu Santo que me habla. Y cuando me presenta, siempre presenta tentaciones de toda índole, que mi corazón, mi conciencia va a estar sensible y pasado la palabra, inmediatamente voy a rechazar la tentación que viene. Porque si no, entonces como la palabra nos dice, que la conciencia está corrompida. Profesen conocer a Dios. Ahí está el problema. Así que yo estoy hablando. ¿Cuántos cristianos hay? Abundan los cristianos. Pero profesan conocer a Dios. Pero con los hechos, ahí está. Con los hechos lo niegan. Siendo abominables. Fíjense como la Biblia lo llama: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, si yo les llamo de esa manera, se van a ofender. Pero esto, yo no escribí esto, Dios lo escribe. Si mi corazón está corrompida, yo digo, soy evangélico, soy cristiano, etcétera, etcétera, y conozco a Dios, como yo les di ese ejemplo que me dijo, yo tengo Cristo en mi corazón. Pero una vida horrible, dice, con los hechos realmente están negando que Cristo está en nosotros. Los hechos. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por ejemplo, Hebreos 9:14. Ahora, como la conciencia puede ser corrompida, la conciencia tiene que ser limpiada. Una conciencia limpiada, la limpieza viene por obediencia a la palabra de Dios. Obedecer, como yo les di el ejemplo de la mentira. Yo le mostré qué tuve que hacer para librarme de la mentira.
y tantas personas tienen problemas. Hebreos capítulo 9, el versículo 14. Hebreos 9, 14 dice esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias, nota, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Pero menciona de limpiar vuestras conciencias. Y aquí de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas es la religiosidad. La religiosidad. Ir a la iglesia, decir que yo conozco a Cristo, cantar, etcétera, etcétera. Pero es una religión nada más. Es como los evangélicos cumpliendo su misa católica. Hacen su misa evangélica y van y hacen sus propias cosas. Es que la religiosidad es tan terrible, que destruye la verdadera vida cristiana. Yo estuve en Sololá antes de venir acá y me pidieron, porque en esa iglesia ellos tienen un ministerio con niños, y había una reunión especial y me pidieron si yo podría hablar con los niños. Había 40 niños de 10 a 15 años, por allá, 16 años. Yo les hablé y después el pastor dijo, vamos a reunirnos en grupitos de 6, 7 niños con un adulto. Y me tocó 7 niños jóvenes de 13, 16 años. Entonces, número uno, solo uno de los 7 quería hablar. Los otros no podía sacar ninguna palabra de ellos porque no querían responder. Pero uno de ellos sí. Y obvio que él conocía bastante de la palabra porque me hizo versículos. Pero los otros, todos, yo les decía, porque no querían hablar, yo les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen Cristo en su corazón? Yo les hice la pregunta individualmente cada uno. Cada uno respondió, sí, tengo Cristo en mi corazón. Y ahí otra pregunta que les hice, ¿a cuál iglesia va? Pues el chiquitín, él sabía exactamente lo mismo. Pero los otros ni podían recordar el nombre de su iglesia. Y no eran chiquititos, ya 15, 16, 17 años. Demuestra hasta qué punto está Cristo en su vida. Y ni sabe el nombre de su iglesia, que en realidad yo creo que si uno va más profundo, muchos de ellos tal vez de vez en cuando asisten. Pero en todo esto me di cuenta, todos eran religiosos. Todos religiosos, porque todos decían tengo Cristo en mi corazón. Pero tal vez yo estoy mal buscando. Tal vez soy un juez. Pero no creo. Yo no creo. Porque vean lo que este versículo que yo leí están muy al día en la vida de muchos, lo que se llaman cristianos. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas por la religiosidad. Todos son evangélicos, todos son cristianos, pero conciencias sucias, que les permite hacerlo cualquier cosa que no está agradando a Dios. Porque sigue el versículo diciendo para que sirváis a Dios vivo. Sirváis a Dios vivo. Evidencia. Una vida diferente. Una vida cambiada. Dice Hebreos 10:2, limpiaos una vez, no tendrían más conciencia del pecado, que para el puro todos los puros.
Pues si no soy puro, todo es impuro. Miremos algunos ejemplos de lo que estamos hablando de esto, y son ejemplos que todos ustedes conocen de la palabra de Dios. José, ¿saben? ¿Recuerdan la historia? José es amo en la casa de un señor que se llama Potifar en Egipto, un hombre de alto rango, el reino de Egipto. Y José había llevado tal testimonio que su amo le puso encargo de todas las cosas de su casa. Y un día él sale en viaje de negocios o algo de gobierno. Pero durante este tiempo, la esposa de Potifar había puesto sus ojos sobre este joven, que obviamente era bien lindo José. Le traía la atención de vino. Y seguramente esta mujer, porque vean mirando esto, era una mujer de lujuria. Una mujer de lujuria, y veía la inocencia de José. Veía la inocencia de José. Estaba esperando el momento de acostarse con él. Y seguramente aún para tomar su virginidad. Así esa mujer. Y no solo es ella la única en el mundo que pasa esas cosas. Y hasta aún tristemente a veces se encuentran entre el pueblo de él. Entonces espera un momento y el amo va para un viaje. Entonces ella dice dame un momento. José está solo en la casa. Ella está allá, no hay ningún otro. No hay ningún otro. Y comienza a hacerle gestos abiertamente, invitándole que se puede ir a la cama, etcétera, etcétera. Pero la respuesta de José muestra lo que estoy hablando de la conciencia. Porque fíjense lo que él responde ahí en Génesis 39, versículo 9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría y pecaría contra Dios. No dice contra Potifar. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es que Dios está en primer lugar en su conciencia, en sus convicciones. Y sabía que tenía la mujer en la mano. Ahí, en secreto, nadie sabía nada. Momento de aprovechar la oportunidad, porque ahora fíjense, estos gobernadores y gente importante en el reino de Egipto, siempre escogían las más bellas mujeres. Entonces yo digo con seguridad, la mujer de Potifar no era una fea, era una bella. Y José era un hombre ya algo grande y tenía sus deseos sexuales como cualquier persona. Y como no tenía mujer, pues está la oportunidad. El por qué refrenó, y ahí es donde tengo el punto que estoy tratando de enfatizar, lo que veo tan feo esto, como nos llamamos cristianos, pero él en este caso tenía convicciones. Tenía convicciones. Sabía que Dios odia la inmoralidad, la fornicación, y huyó de la situación. Eso es lo que estoy hablando. Pero hermanos, es tan a menudo vemos ese problema. No hay convicción que me refrena de pecar. Yo seguramente he contado esto, pero va con lo que estoy hablando. Hace algunos años atrás yo estuve leyendo una revista y una mujer que ya al leerlo se da cuenta que es esposa de un pastor, y ella cuenta la historia que en su denominación, que obviamente es una denominación bastante grande, dijo en ese año que está escribiendo había matrimonio de 500 parejas en las iglesias de su denominación. 500 parejas se casaron. Pero ella, por una razón, me puse a investigar cada pareja. Y al investigar sus vidas se dio cuenta 70%,
75% de las novias ya están embarazadas en su primer boda. 75%. Jóvenes cristianos, lo que llamamos cristianos. Pero ¿dónde hay convicciones? Donde hay convicciones que es pecado el sexo antes de matrimonio. Tienen 3/4 de las parejas jóvenes. Y son de nuestras iglesias evangélicas. ¿Dónde hay conciencia? Job, gran hombre de Dios. Él dijo en capítulo 31, versículo 1, y si pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él tenía que tomar hacer un pacto con sus ojos. No voy a ser como la mayoría de los hombres. Porque usted sabe que no seamos ignorantes. Ve a la gente en la calle. Ahí cada rato mirando, y no solo hombres, pero hay mujeres que miran los hombres, las mujeres de los hombres también. O sea, no quiero solo hablar de hombres, pero el asunto es, ¿dónde están mis convicciones que es malo, es pecado estar mirando otra mujer? Mi esposa me ha dicho cuántas veces vamos caminando y ella me dice, ese hombre me está desnudando. Mujer sana. Ahora, ¿somos los pecadores que hacen tales cosas? No, hermanos. Otra área, las finanzas. La historia de Ananías y Zafira. En esos días la gente daba ofrendas a las iglesias, a los apóstoles. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad, la vendieron y fueron a los apóstoles y dijeron, aquí está lo que hemos recibido de la venta de la propiedad. Pero era mentira, porque habían quitado una parte para ellos mismos. Llevaron una parte para los apóstoles. Pero el Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 5, versículo 4, el Espíritu Santo les dice, no has vendido a los hombres, sino a Dios. En cuanto a dinero, es una área, hermanos, yo sé de qué estoy hablando, es una área. Dios mío, cuánto descuido, cuánta mentira respecto al dinero. Y no estoy hablando de pecadores, estoy hablando de cristianos y estoy hablando de ministros de Dios. Y yo puedo decir, ni Dios me da vergüenza hablar así, me da vergüenza. ¿Cuántos pastores me han robado a través de los años? ¿Cuántos me han robado? No uno, muchos. Y aquí vemos ellos robando. Bueno, no robando, pero mintiendo. Tratando de mostrarse súper cristiano, súper dador. Pero mentira. Y entonces el Espíritu Santo les sorprende. ¿Por qué está mintiendo al Espíritu Santo? Y vemos después, el marido se cae muerto. Y viene la esposa. Y hace lo mismo. Mintiendo contra el Espíritu Santo. El asunto es terrible, hermanos, en cuanto al dinero. La integridad, la honestidad, conciencia y convicciones en cuanto al dinero. Hoy día, por tanto predicar de dinero, hay un espíritu de avaricia en los púlpitos y en las bancas de las iglesias. Mucha avaricia. ¿Y cuántas cosas hace la gente para más dinero, más dinero, más dinero?
Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham. Allá en Génesis capítulo 14, que solamente menciona el versículo 20, cuando Abraham rescata a Lot, su primo, y cuando trae, digamos, vence en la pelea contra la gente para sacar a Lot, él fue y pagó los diezmos de todo el botín que había recibido. Pues ya hablamos de diezmos, que todo el mundo sabe de diezmos. Pero hermanos, yo mencioné esta noche en la clase, y yo sé por mis estudios y porque otros enseñan, 2/3 del pueblo cristiano no diezma. Incluso en los Estados Unidos dicen que solo 8% de los cristianos diezman. Es un horrible problema de deshonestidad con Dios, de no obedecer lo que Dios dice. Pues no solamente que Abraham paga los diezmos, pero después Melquisedec dice, pues toma todo lo que has ganado, y después los diezmos. Y hay un versículo que sería bueno que lo leamos, o 2 versículos, 3 acá. Génesis capítulo 14, comenzando con el versículo 21. Porque aquí hay otro asunto que nos muestra algo que yo veo que es algo que pasa en las iglesias y los siervos de Dios. Porque aquí vemos que Abraham no solamente era liberal con Dios, pero era liberal con sus ayudantes, con los que estaban ayudándole en la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Dice aquí en Génesis capítulo 14, voy a leer 21 al 24. Entonces dice aquí, entonces el rey de Sodoma llegó a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Al fin de ellos yo enriquecí a Abraham. Ahora nota lo que dice, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Liberal con sus ayudantes, que daba ofrendas a los que trabajaron en la iglesia con él. Y muchas veces yo veo que mezquindad. El pastor con los que se sacrifican, que están en los cultos todos los días, muchas horas no están con sus familias. ¿Cuántas labores hacen y solamente reciben que Dios los bendiga? Pero Abraham era muy liberal con los que eran liberales. Yo tenía un gran amigo en Chile que me enseñó una tremenda lección en cuanto a dinero. Él era un administrador de la empresa Shell en Chile. Ganaba un salario grandísimo. Se convirtió. Entonces Dios le llama al ministerio. Fue a estudiar y fue enviado al norte de Chile, en una ciudad que se llama Iquique, el desierto. Entonces él fue, ya tenía 3 hijos y eran niños ya como adolescentes. Y fue y comenzó a pastorear, pero la iglesia era tan pobre y la iglesia era tan tacaño con los diezmos, ni diezmaron. Y mire, cuando uno no obedece la palabra en estas áreas, las finanzas son muy importantes. Comenzó a afectar la vida espiritual de los hermanos de esa iglesia hasta que ellos creían, él me dijo, ellos creían que Satanás iba a convertir.
la pobreza de su sentido espiritual. Ni sabían esto. Y Satanás jamás se va a convertir, pero así creían ellos. Y así mantenían al pastor estrangulándolo, estaba muriendo de hambre. Y un día él dijo: Dios, yo trabajé por el mundo, me pagaron bien. Y aquí yo estoy trabajando por ti, estoy muriendo de hambre con mis hijos. Algo tiene que cambiar. Comenzó a enseñar los diezmos. Comenzó a instruir cuánto dinero y ofrendas. Poco a poco Dios comenzó a cambiar la iglesia. Y cuando yo conocí, ya él tenía una iglesia bastante fuerte. Su esposa también estaba pastoreando una iglesia aún mayor que la iglesia de él. Y Dios lo había levantado a una altura que salía para enseñar. Llegó a Bolivia varias veces. Y solo que enseñaba era sobre el diezmo y ofrendas. El mensaje que Dios le dio, porque vivía la enseñanza, vivía diezmar, vivía ofrendar. Y Dios lo prosperó grandemente. Y un día me dice: Dios me va a dar, yo he pedido a Dios por el diezmo de esta ciudad. Ahora, él no estaba hablando de dinero, estuvo hablando de la gente, 10% de la gente de la ciudad de Quito, Chile. Y yo vi literalmente como Dios estaba dándole su petición. Porque ya tenía 2 iglesias, ya estaban abriendo otra iglesia arriba. Yo estuve con él cuando comenzó con su primer programa radial, estuve ahí. Y después me dice: hermano, ya Dios nos bendijo, ya compramos la radio. Más adelante ya dijo: ya tenemos canal de televisión. Y Dios estaba literalmente entregándole el diezmo de la ciudad. No dinero, pero el dinero. El hombre que vivía la honestitud, la rectitud de finanzas. Y una de las cosas que él me dijo, porque cuando las iglesias van creciendo, vienen cuantos diezmos. Y él dijo: yo comencé a bendecir al secretario de la iglesia. Comencé a dar al que limpiaba la iglesia. Todas las personas ayudando en la iglesia. De la abundancia que tenía, él no lo sacó todo para sí mismo, pero lo repartía entre los hermanos que funcionaban en la iglesia. Y fíjense, eso no es mentira lo que estoy diciendo. Como él era presidente del Consejo de Pastores de esa ciudad, yo fui y lo conocí, y ahí desarrolló una gran relación con él. Y me quedé a veces para enseñar. Y yo recuerdo una vez, después que fuimos los pastores, yo me quedé una semana enseñando en la iglesia. Llegó el domingo, terminando todo, yo iba para regresar a mi casa. Y antes del culto yo estoy ahí y veo hermanos viniendo con paquetes, envueltos con papel de regalo. Yo me dije: seguramente ya un cumpleaños, hay algo que vienen los hermanos trayendo regalos o algo. Y mi gran sorpresa, después del culto, todos estos regalos me trajeron a mí. Tantos regalos que literalmente yo tuve que comprar una maleta grande. Porque eran regalos para mis hijos, regalos para mi esposa y también para mí, para llenar todo esto en mi casa. Ahora, lo que el pastor me dijo, yo no hablé nada a los hermanos de la iglesia que le diera tantos regalos. Pero digo, yo he enseñado la congregación de bendecir a los que visitan la iglesia. Y entonces esa gente estaba viviendo la vivencia de su pastor. El pastor vivía esto y la congregación caminando detrás la enseñanza de la vida del pastor. Y yo les expliqué como me dijeron en la clasificación. Las finanzas están en los humanos, porque marca nuestra vida. Marca nuestra vida. Que si no soy honesto, no hemos visto casos acá, entonces esto va a perjudicar vuestra caminata
con el Señor.